los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Seba le ofrezcan sus dones. ¿Qué nos está diciendo este salmo sobre los reyes magos? Bienvenidos al séptimo capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Este versículo que os he leído pertenece al Salmo 72, del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Bueno, en el mismo Salmo se le atribuye tanto a David como a Salomón, tanto al rey David como a su hijo Salomón, con lo cual la atribución no es demasiado fiable. Bueno, en general, todas las atribuciones de la Biblia no son demasiado fiables, es decir, que no podemos saber quién está detrás de la redacción de este salmo. Os repito, los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, los reyes de Saba y de Seba le ofrezcan sus dones. ¿A quién hay que pagar tributo? ¿A quién hay que ofrecer los dones? Bueno, el salmo comienza diciendo lo siguiente: Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al Hijo de Reyes. Está hablando del Hijo de Reyes. Muchos comentaristas teorizan sobre que tanto este salmo como otro versículo del libro de Isaías, que luego veremos, están profetizando lo que finalmente el redactor del Evangelio de Mateo acaba reflejando en el episodio de los Reyes Magos. Bien, nos habla de los reyes de Tarsis y de las islas o de las costas, porque dependiendo de la traducción nos encontramos con una cosa o con la otra. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, Tarsis, la primera vez que encontramos la palabra Tarsis en la Biblia es en el Génesis, y está hablando de la descendencia de Noé, es un bisnieto de Noé, ¿verdad?, cuyos descendientes acaban siendo pobladores de las islas o de las costas. ¿Esto cómo se interpreta? Bueno, lo de las islas y las costas es un poco quizá como las naciones, la gente, digamos, que no entra dentro de otros términos geográficos que delimita mejor tanto el libro de Génesis como otros libros de la Biblia. Aquí vendría a ser como islas, costas, gente que viene del mar, allende el mar, lejano mayormente, pero evidentemente no está muy delimitado. Sin embargo, en varias ocasiones en la Biblia se habla de los barcos de Tarsis como barcos preparados para hacer eso, viajes largos, viajes allende los mares, ¿verdad? Hay mucha gente que ha teorizado que Tarsis está hablando de Tartesos, nada menos que de Tartesos, la mítica civilización del sur de la península ibérica, ¿verdad? Otra gente habla de Tarso, que es una ciudad de la Anatolia, donde sería originario Pablo de Tarso, San Pablo, ¿verdad? Bueno, no está muy claro. A mí lo de Tartesos me cuadra por otras cosas que vamos a ver ahora. Y es que en el otro versículo, que también mucha gente lo interpreta como profético respecto al episodio que luego acaba apareciendo en el Evangelio de Mateo sobre los Reyes Magos, este otro versículo es del libro de Isaías, del profeta Isaías. Concretamente es Isaías 60. Y dice lo siguiente: son navíos de las costas o de las islas que esperan, encabezan las naves de Tarsis para traer a tus hijos de lejos con su plata y su oro. Claro, aquí la referencia a la plata a mí evidentemente me lleva directamente al mítico rey Argantonio. El rey Argantonio, que no significa otra cosa que el hombre de la plata. Realmente Tartesos habría sido una civilización basada en la explotación de los minerales y muy concretamente la plata. Así que por aquí a mí me cuadraría
lo de Tarsis con Tartesos. Luego dice este Salmo 72 que os citaba antes, los reyes de Saba y de Seba le ofrezcan sus dones. ¿Qué son Saba y Seba? Bueno, pues se interpreta Saba, el reino de Saba, la mítica reina de Saba, que aparece en los relatos de Salomón, ¿verdad? Maqueda sería su nombre, que por cierto hay una teoría, hay un libro de Graham Hancock, se llama Símbolo y Señal, en el que relaciona a esta reina de Saba con la historia del Arca de la Alianza. Bueno, este libro es apasionante, os lo recomiendo. Bien, este reino de Saba, en principio, podría estar localizado aproximadamente en lo que hoy día es Etiopía, Somalia, más o menos. Hay quien dice que también en la otra orilla del Mar Rojo, en el Yemen. Bueno, aproximadamente por ahí, ¿verdad? Y Seba, los comentaristas lo identifican con Arabia, concretamente con el sur de Arabia, es decir, también con el Yemen. Estaríamos hablando, Saba y Seba, posiblemente de las dos orillas del Mar Rojo. Tanto la orilla occidental, que vendría a ser más o menos Etiopía, Somalia, como la oriental, que sería aproximadamente lo que hoy en día es el Yemen. Bien, aquí estaríamos hablando de que nos está localizando sitios, digamos, lejanos. Por un lado, el extremo occidente, lo más occidental que en la época que se escribe este salmo se conocería, que sería Tartesos, se conocería, o al menos del que se tendrían noticias, ¿no? Y lo más al sur, que sería esto de Saba y Seba, Etiopía, sur de Arabia, más o menos. Sigue diciendo el Salmo 72. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Que viva y le traigan el oro de Saba. Bien, en Isaías 60, en el otro versículo que os había comentado, te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Maidán y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso. Hombre, esto de oro e incienso ya nos va sonando, ¿verdad? Nos va sonando un poquito a lo que os decía, a lo de los Reyes Magos. También los camellos y los dromedarios, ¿verdad? Bien, y ahora sin más vamos a Mateo 2, al Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, el versículo 2. Bien, esta es la historia, es el único evangelio que habla de los Reyes Magos. Ninguno de los otros tres habla de los Reyes Magos, ¿de acuerdo? Dice, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Bien, lo primero de lo que tenemos que fijarnos aquí es que no está hablando de reyes, está hablando de magos, unos magos de Oriente. En ningún momento habla de reyes. A quien sí llama rey es al rey de los judíos, que ha nacido en Belén. Pero los que vienen a adorarlo no son reyes aquí, son magos. Vamos adelante. Bueno, Herodes se entera de todo esto gracias a estos magos de Oriente que se habían presentado allí en su reino, ¿verdad? Y entonces lo que hace es llamar a los sacerdotes y a los escribas para preguntarles, vamos a ver, ¿dónde van a nacer este rey de los judíos, del que me hablan estos magos de Oriente? Y le dicen los sacerdotes y los escribas, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Esto es muy importante, es decir, todo este relato de los Reyes Magos, y no solo esto, todo el Evangelio de Mateo y otros evangelios, están trufados de profecías del Antiguo Testamento que se van cumpliendo. Es continuo, tanto en estos relatos del nacimiento y de la infancia de Jesús, como luego en su vida adulta. Profecías del Antiguo Testamento que se van cumpliendo. Aquí vemos una. En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta.
Bien, entonces Herodes les dice a los magos, id y encontradlo, que yo también quiero adorarlo. En realidad quería matarle. Esto es un spoiler, ¿verdad? Bien. Entonces la estrella que habían visto les guía a los magos de Oriente hasta el lugar donde había nacido Jesús. Y allí le adoran y le ofrecen 3 regalos: oro, incienso y mirra. Bien, esto ha sido interpretado como que el oro es porque era rey, el incienso es por su aspecto espiritual y la mirra por su aspecto humano. La mirra era algo que se usaba mucho para embalsamar, ¿no? A los cadáveres. Entonces, claro, también es una especie de spoiler, porque al final te está diciendo que la mirra es porque realmente este rey y este Dios, el rey por el oro, Dios por el incienso, va finalmente a morir como un ser humano y va a ser embalsamado en mirra, ¿no? Bueno, pero ciertamente acordaos del oro y del incienso que los de Saba iban a traer al Hijo de Reyes. Lo habíamos leído antes en Isaías 60. Bien, entonces el ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice que huya a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes quiere acabar con Jesús. Entonces huye a Egipto y este Evangelio de Mateo dice, y así se cumple también la profecía, también del Antiguo Testamento, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Otra profecía que se cumple. Esto es muy importante. Bien, los magos, avisados, después de ofrecerle los regalos al niño, vuelven a su país sin volver a visitar a Herodes, como habían quedado con él, para revelarle dónde estaba el niño, porque avisados de que en realidad lo que Herodes quería era matar a ese posible rey de Israel que pudiera quitarle el puesto, ¿verdad? Entonces a Herodes, al ver que no vuelven los magos a informarle, lo que hace es ordenar matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y los alrededores. Fijaos. Y aquí también, según el Evangelio de Mateo, se cumple otra profecía, en este caso de Jeremías. Esto es la matanza de los inocentes, ¿de acuerdo? Lo que se conmemora el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Bueno, esto es la matanza de los inocentes y esto es por una profecía de Jeremías. Al final, una vez que muere Herodes, ya José y su familia vuelven a Palestina y se asientan en Nazaret. Y se cumple también otra profecía del Antiguo Testamento. En este caso no está muy claro, pero digamos que Mateo lo cita como profecía, en la que habla los profetas de que del Nazareno como ese personaje, el Nazareno, como ese personaje que vendrá a salvar al pueblo de Israel. Es decir, constantemente vemos en este relato una profecía cumplida tras otra, pero ¿cuál es bueno, no es que no se cumpla, pero no se cumple enteramente. ¿Cuál es la profecía que no se cumple? Que iban a venir reyes de allende los mares, de lugares lejanos, a adorar al Hijo de Reyes. Bueno, pues en vez de reyes, aquí lo que aparecen son magos. ¿Qué eran los magos? Los magi en la época, bueno, eran sacerdotes del culto de Zoroastro. Esto era lo que eran los magos. Así se entendía lo que eran los magos en la época. El culto de Zoroastro, del Zaratustra del que hablaba Nietzsche, ¿verdad? Bueno, pues esto eran, es decir, no eran reyes, eran sacerdotes, eran sabios, eran astrólogos, astrónomos, que en la antigüedad es lo mismo, astrología, astronomía, era lo mismo. La antigüedad, que siguen una estrella,
¿de acuerdo?, para que les guíe hacia este hijo de reyes, ¿no?, hacia Jesús. Bien, ¿por qué este detalle no lo hace cumplir Mateo, que insiste una y otra vez en profecía cumplida, profecía cumplida, profecía cumplida, y esta como que se cumple a medias? No son reyes, son magos, es distinto. Y además hay otra cosa, aquí el rey que quiere ir, supuestamente, a adorar al niño es Herodes el Grande, que luego hubo más Herodes, pero al que está refiriendo aquí es al que históricamente se conoce como Herodes el Grande. Bien, este es el que supuestamente quería adorarle, pero en realidad quería ir a acabar con él, porque esto de que nazca un rey de Israel, pues entonces, ¿qué pasa? Que me va a quitar el puesto a mí, ¿no? Bueno, pues esto es el único rey que aparece en este relato, aparte del rey de los judíos, que se supone que nace en Belén, es Herodes. Fijaos la imagen que nos da de Herodes. Un psicópata asesino de niños que luego acaba ordenando matar a todos los menores de 2 años de Belén y de los alrededores. O sea, fijaos qué imagen nos da de los reyes aquí en este relato. Bueno, muy amigo de la monarquía, no parece el redactor de este relato del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Bien, ¿por qué el redactor del Evangelio de Mateo no quiere hacer cumplir esta parte de la profecía? Que sean reyes los que vengan a adorar al hijo de reyes, al rey de los judíos. Porque este rey de los judíos, que nace en Belén, en realidad, viendo cómo sigue la historia después en el Evangelio, pues no resultó ser un rey desde el punto de vista político, ni resultó ser un caudillo militar, ni resultó ser nada de esto. Era algo totalmente distinto, y por eso, en mi opinión, quiso el redactor del Evangelio de Mateo desvincular esa parte de las profecías, tanto de Isaías como del libro de los Salmos, del relato del nacimiento de Jesús. Es decir, el poder político al final es el que mata a Jesús de Nazaret. El poder político romano, el poder religioso también del Sanedrín, es decir, los poderes terrenales, digamos, son los que van en contra del mensaje de Jesús de Nazaret. Por tanto, no tendría sentido que le adorasen al nacer. Entonces cambia la profecía, es la única profecía que retoca, porque el resto insiste una y otra vez en que se cumplen una detrás de otra. Las profecías del Antiguo Testamento, las profecías de los profetas antiguos, menos esta, que la retoca para que en vez de reyes sean magos, sean sabios, sean otro tipo de personajes, digamos, más espirituales y no relacionados con el poder terrenal. Esto lo podemos también ver en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el otro evangelio que habla del nacimiento de Jesús. Son los únicos dos, el de Mateo y el de Lucas, que hablan de esto, porque ni el de Marcos ni el de Juan tratan el nacimiento de Jesús. Bueno, en el de Lucas, los que van a adorar al niño son pastores. En Lucas no habla de magos. El único lugar donde aparecen los magos de Oriente es en Mateo, ¿verdad? En Lucas son pastores los que van a adorar al niño. Son gente humilde. Aquí opta por otro camino. Si Mateo viene a hablar de gente sabia, aquí opta por gente humilde. Y además en Lucas, después, cuando el niño es llevado a presentar al templo de Jerusalén, habla de dos personajes. Digamos, lo más parecido a los magos en Lucas serían dos personajes ancianos que cuando llevan al niño a presentarlo como primogénito, los primogénitos había que presentarlos en el templo de Jerusalén, pues estos dos personajes ancianos son Simeón y la profetisa Ana. Estos serían los dos personajes más parecidos
a lo que son los magos en el relato de Mateo, ¿verdad? Simeón y Ana. Son, digamos, dos personajes sabios, ancianos, que, digamos, que vienen a reconocer en ese niño lo que estaba profetizado, lo que estaba anunciado, ¿de acuerdo? Tanto Simeón como Ana, que son dos personajes muy desconocidos, por cierto, son bastante interesantes. Profetisas, realmente, Ana no es la única. En el Antiguo Testamento aparecen unas cuantas: María, Débora, Hulda, Noadía. Hay unas cuantas. Hay una tradición también de profetisas, no solo profetas, en el Antiguo Testamento y aquí también en el Nuevo, ¿verdad? En esta profetisa Ana. Claro, comparando los dos relatos, a mí me parece que este relato del Evangelio de Mateo, el que habla de los magos, comparándolo con el de Lucas sería un relato más destinado quizá a judíos, ¿verdad? Porque no intervienen personas extrañas al judaísmo, como podrían ser los magos de Oriente, los magos procedentes de Persia, del culto de Zoroastro. Ni la familia de José, María y el niño huye a Egipto. Aquí en el relato de Mateo vemos que quizá fuera un relato más destinado a gente no judía, porque mezcla cosas: Egipto, el oriente, digamos, persa, el culto de Zoroastro. Hay cosas como muy ajenas a lo que es la tradición judaica del Antiguo Testamento, y sin embargo, en el de Lucas habla de pastores del lugar, es decir, judíos, y también habla de que se le lleva al niño a presentar al templo, que esto no lo cuenta Mateo, y habla de dos sabios ancianos judíos, que son Simeón y Ana, ¿no? Esto cuadra con lo que dicen muchos analistas de que el redactor del Evangelio de Lucas sería el mismo que el del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles aparece un personaje llamado Simón el Mago. Aquí sí que aparece otro mago, pero de este mago se da una imagen totalmente negativa. Este mago, digamos que ofrecía dinero para conseguir el don de transmitir el Espíritu Santo, y esto a los apóstoles les escandaliza y tal y cual. Es decir, da una imagen negativa de los magos, de esta tradición que vendría efectivamente del Oriente, de lo que entonces se entendía por magia, que era bueno, una mezcla de astrología, astronomía, que venía a ser lo mismo, aquí se le tilda ya como con poderes, bueno, que querían tener poderes extrasensoriales y tal y cual, y que incluso ofrecían dinero por ellos y tal. Da una imagen negativa, digamos, que cuadraría con que el redactor del Evangelio de Lucas es el mismo que el de los Hechos de los Apóstoles, y que, digamos, que es un judío que se dirige más bien a judíos, a diferencia de Mateo, ¿verdad? Luego, en otro libro apócrifo, tanto los evangelios canónicos, los apócrifos, todo esto. Luego también hay otros libros, digamos, relacionados con el Nuevo Testamento, que sin ser evangelios también serían apócrifos. Uno serían los Hechos de Pedro, que sería como un apócrifo de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, en los Hechos de Pedro, Simón el Mago se presenta en la corte de Nerón, en el foro romano, y se pone a volar, ¿verdad?, ante Nerón. Y entonces Pedro y Pablo ruegan a Dios que acabe con ese espectáculo, y entonces Simón el Mago se cae, se desploma, y entonces es apedreado. Bueno, pues esta historia la cuentan los Hechos de Pedro. Es decir, aquí aparece una imagen de los magos negativa, al contrario de la que aparece en Mateo con los magos de Oriente. Bueno, entonces, ¿de dónde procede esta
idea que tenemos de que los magos eran reyes, de que los magos eran tres, de que los magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, porque todo esto no aparece en el relato de Mateo. Bien, pues hombre, en el caso de que eran tres y en el tema de los nombres, eso procede de los evangelios apócrifos, ¿verdad? Los evangelios apócrifos. A ver, los evangelios canónicos, que son los cuatro, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y los apócrifos. En realidad, bueno, esto fue, lógicamente, sí, una elección que en su momento hizo la Iglesia, que apostó por esos cuatro en vez de otros que circulaban por ahí, ¿no? Es verdad que los que se llaman sinópticos, que serían los tres primeros, posiblemente los tres más antiguos, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, ¿verdad? El de Juan ya, digamos que habría otros que han acabado considerándose apócrifos, que posiblemente incluso fueran anteriores al de Juan, pero bueno, el de Juan fue elegido por otros motivos, ¿verdad? Pero esto fue así, es decir, básicamente se basaron en que, digamos que eran como más antiguos, eran los que recogían las tradiciones más antiguas, ¿no? Bueno, pues tanto el caso de los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, y que fueran tres, viene de que la historia, bueno, pues luego pues van añadiéndose cosas, evidentemente, y aparece todo esto, como otros muchos detalles, como lo de la mula y el buey, etcétera, etcétera. Esto aparece en los evangelios apócrifos. Hombre, vamos a ver, lo de que fueran tres también tiene que ver, ahí sí, con que Mateo dice que eran tres regalos lo que ofrecieron los magos, oro, incienso y mirra. Entonces, si eran tres regalos, al final tiene cierto sentido que acaben siendo tres magos, ¿no? Aunque es verdad, hay otras tradiciones en las que se decían que eran 12, otros números distintos, pero digamos que tiene cierto sentido por eso. Pero lo de que eran reyes no procede de los evangelios apócrifos. Esto, la primera vez que aparece, el primero que habla de esto es un personaje llamado Tertuliano. Tertuliano era un teólogo cristiano de finales del siglo II, principios del siglo III. Era cartaginés, era natural de Cartago, de la Cartago ya romana, ¿verdad? Y cita en uno de sus escritos que estos magos eran casi reyes. Fore reges, es literalmente lo que dice. Fore reges, casi reyes, o gente de estirpe real. Ni siquiera dice que sean reyes, pero dice que eran como de estirpe real, como si fueran nobles, como que estuvieran cercanos a la realeza, ¿no? ¿Por qué? Porque, en mi opinión, Tertuliano quiere volver a vincular este relato con las profecías antiguas, tanto de Isaías como del libro de los Salmos. Lo que había querido evitar Mateo, Tertuliano quiere volver a vincularlo. Ni siquiera se atreve a decir que sean reyes como tal, sino de estirpe real, casi reyes, fore reges, es la frase que usa, y a partir de aquí, de este escrito de Tertuliano, que es considerado uno de los padres de la Iglesia, uno de los primeros teólogos importantes, ¿verdad? Pues a partir de aquí es donde ya empieza a considerarse a estos magos como reyes. Yendo en contra, en mi opinión, de la intención de Mateo, que no quería en absoluto, de Mateo, o del redactor del Evangelio de Mateo, no quiere decir que este personaje se llamara Mateo, bueno, eso es un tema distinto. No quería vincular en absoluto a los poderes terrenales, a Jesús de Nazaret. Por tanto, no quería que fueran reyes. A él le llama rey de los judíos, pero luego en el relato se ve claro que esta realeza a la que se refiere no es una realeza política, ni es un caudillismo militar, ni es nada de esto, sino que es
otro tipo de cuestión totalmente distinta. Entonces, bueno, pese a esta intención del evangelista Mateo, o de quien estuviera detrás de este evangelio de Mateo, al final, gracias a Tertuliano, en mi opinión, gracias a Tertuliano, acaba volviéndose a lo que era la profecía primigenia de Isaías y de los Salmos, sobre que serían reyes los que adorarían al Hijo de Reyes. Y bueno, pues esto ha quedado así, está bien. Es decir, al final son tradiciones que van derivando de manera libre, relatos que se van añadiendo detalles. Claro, en aquellos tiempos es que no había derechos de autor, a ver si me entendéis. Es decir, tú podías coger un relato de otro escritor anterior y reescribirlo, añadirle cosas. Bueno, también se sigue haciendo, evidentemente, ahora, incluso con los derechos de autor. Pero eso es así, y bueno, pues así ha quedado, así se les suele conocer, Reyes Magos, pero, en mi opinión, la intención del Evangelio de Mateo, que es el único que habla de los magos, es que no fueran reyes. Y es más, al único rey terrenal que aparece ahí, que es Herodes, le pone como un psicópata, así que su intención era desvincular totalmente al niño de los poderes terrenales como era la realeza. Pero al final así se quedó. Y bueno, nada más, pues desearos feliz año, que estamos muy cerca ya cuando va a salir este vídeo de la Nochevieja, y felices Reyes, feliz fiesta de los magos, en mi opinión de los magos, más que de los Reyes, pero bueno, que es una fiesta bonita, que se trata, para mí, la que más me gusta de todas las relacionadas con la tradición cristiana, es la de los magos, porque se trata de hacer felices a los niños, y eso es algo siempre positivo. Y nada más, me despido hasta el viernes que viene, que será el mismo día 6 de enero, el día de los magos. Yo lo voy a llamar así, el día de los magos, no de los Reyes. En el cual saldrá otro vídeo en el que os voy a hablar de los gigantes. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención.